Así es, Yami, ya estamos preparados para escuchar los comentarios nacionales del ingeniero José Blandón Castillo, pero antes, hoy se debe instalar la mesa técnica donde será ese encuentro nuevamente entre diputados y magistrados del Tribunal Electoral. Mientras todo esto esta mesa técnica se instala, ya nuevamente se hace un llamado a una segunda manifestación para el próximo jueves o en esta semana en nuestro país, tal como ocurrió la semana pasada. ¿Cuál fue el resultado del Congreso o del encuentro que tuvieron miembros del PRD el pasado sábado? Además, el presidente de la República, Laurentino Cortizo, viaja a Nueva York para participar de la ONU. Es un importante encuentro también porque se reunirá con algunos economistas, es parte de lo que señala un comunicado de prensa. Ingeniero. Bueno, aquí tenemos el informe de COVID. Vamos a rápidamente avanzar en esto, pero antes, como decía José Luis, el presidente Cortizo viaja a Nueva York a partir de hoy, va a hablar en Naciones Unidas, pero también se va a entrevistar con el presidente del Banco Mundial, va a conversar con algunos empresarios, lleva una delegación que está encargada de la promoción de Panamá. La semana pasada, otra delegación nuestra estuvo en Washington promoviendo las inversiones y vamos a esperar que nos den un informe a la nación de qué fue lo avanzado. Le deseamos suerte al presidente de la República en su presentación en Naciones Unidas y en sus reuniones en Nueva York. Siempre el presidente de la República es el principal promotor de la República. Siempre. Yo siempre he estado a favor de los viajes de los presidentes. No tengo ninguna objeción a que los presidentes viajen, al contrario, porque ellos son nuestros principales promotores. Y lo que necesitamos nosotros, promoción de Panamá como centro de atracción para inversiones extranjeras directas. Bien, veamos COVID, y si nos ayudan a mí, las cifras que tenemos son buenas. Vamos a partir por ahí. Hay noticias buenas. Primero, ahí está la primera lámina. Ayer se reportaron 250 casos nuevos, con un total de 5.046 pruebas para un índice de positividad de 4,8. La gráfica que ustedes ven en pantalla, los números así salteados en esa curva irregular son los números reales. La gráfica polinómica en líneas continuas es la gráfica que indica la tendencia. Hoy, la tendencia, con un alto con un alto nivel de certeza, podemos decir que vamos a la baja. Y eso es importante. Nos hemos mantenido por debajo de 5 durante los últimos 4 días. Estamos con una sustancial reducción en casos y en el porcentaje de positividad. Estamos por debajo de 5. La siguiente lámina nos dice a nosotros, esa que está ahí, estos son los casos activos. Observe que también aquí la curva polinómica indica con certeza estadística que vamos a la baja de continuar la situación que antecede toda la data acumulada. Estamos en 4.033 casos positivos. Hemos bajado casi 8.000, casi 9.000 casos en las últimas 4 semanas. Estamos en 0.9% de positividad y en 97,5% de recuperación. Son unos números extraordinarios. La siguiente gráfica es la que nos dice a nosotros, esa que está ahí, estos números que les he mencionado, los dos primeros, estos dos parámetros epidemiológicos. Esta es la utilización del servicio público y privado del Sistema Nacional de Hospitalización. Fíjense los números que tenemos. 64 personas en unidades de cuidados intensivos. Estamos a la baja, esa curva de abajo. Estamos en una meseta de la epidemia baja, con tendencia a la baja. Y eso es lo mejor, con indicadores epidemiológicos enviables con respecto a todo lo que nosotros vemos en la región y el mundo. Ahí está la curva. La presión que COVID-19 como enfermedad ejerce sobre el sistema hospitalario ha bajado por 2 razones fundamentales. Nuestras medidas de mitigación y estrategia para enfrentarlo con todo lo que hemos hecho de barrido, pruebas, saber dónde están, el virus, dónde está, qué sea, las presencias, las variantes que tenemos. Y 2, la vacunación, sin duda alguna. Hemos sido efectivos, ahí están los números no mienten. La siguiente gráfica, ahí está, hemos tenido, fíjense, ayer tuvimos 2 muertos, ya comienza a sentirse todo esto, 2 muertos solamente. Y eso es alentador, indica
primero, que los casos los estamos manejando bien, indica que el mayor número de población, al que le dé, la posibilidad de, si usted está vacunado, que usted muera, es 15, 20 veces menor. Y que le dé con fuerza es de 10, 15 veces menor, de manera que usted debe vacunarse. Ahí está la cifra. Me da la siguiente gráfica. Esto que está aquí, observe, es la gráfica de la lámina de gráficas que nos indica a nosotros la cantidad de personas que mueren por semana. La semana pasada tenemos 53, ahora tenemos 35. Y si vamos al ritmo vamos a ir bajando, estamos bajando en número de muertos, estuvimos al alza. Y la última gráfica nos indica a nosotros en porcentaje, ahora en porcentaje, la positividad. Y vamos a la baja, la curva polinómica nos dice esto. Y ahora, resumen de todo lo que tenemos en indicadores epidemiológicos. Recuerde que el RT está en 0.83. Ahora la positividad está por debajo de 5, que es un parámetro internacional que nos dice a nosotros que por debajo de 5 tenemos el virus bajo control. La mortalidad cayendo, el peso del virus sobre el sistema hospitalario baja y el número en general está indicando que nos encontramos en una meseta a la baja. Una meseta y que tenemos al virus bajo control porque nuestro sistema de vacunación ha actuado excelentemente. Estamos haciendo un gran esfuerzo en vacunación y eso es importante. Esa es una noticia que nos debe sentir de orgullo a todos. La siguiente noticia, José Luis, estimados televidentes y radioescuchas, tiene que ver con un informe. Esta es la última. Esta curva es el promedio de muertes mensuales. Mensual. Ahí está. Ese es el promedio de positividad mensual. A ver si lo tengo aquí. Sí. Este es el promedio mensual de porcentaje de positividad por meses. Mire cómo vamos en esa curva, ahí, por mes. ¿Qué nos está indicando? Vamos a la baja. Eso es importante. Y con eso terminamos las gráficas. Bien. Ahora miremos, recibí el informe de Contraloría General. Y como son números, permítame leerle un par de párrafos que he preparado en el informe que yo hago del informe. En el análisis que yo hago del informe. Dice así. El pasado 17 de septiembre, la Contraloría General de la República anunció que durante el segundo trimestre del 2021, el crecimiento de la economía de Panamá fue de 40.4%, en comparación con el periodo similar del año 2020. El informe de la Contraloría revela que el Producto Interno Bruto trimestral, valorado a precios del 2007, o sea, está deflactado, registró un monto de 9.149.9 millones para un periodo estimado que correspondía a un aumento de 2.627 millones de dólares, 40%. O sea, en materia de economía hay varios modelos. Usted cae vertiginosamente como caímos nosotros y se puede levantar en forma de V. Y esto es lo que se llama en términos económicos un rebote. Así de rápido como caímos, así de rápido subimos. ¿Eso quiere decir que se resolvieron los problemas estructurales de la economía? No. Eso quiere decir que hay sectores de la economía que han impulsado esto rápidamente. Por eso cuando le decimos que Fitch había hecho un análisis que íbamos a crecer a 12,1% neto, recuerde que el año pasado caímos 18%. O sea, nosotros no hemos salido de la gravedad de la situación, pero este es un paso indispensable. Por eso debemos sentirnos satisfechos de esto. Ahora, ¿qué produjo esto? El informe de la Contraloría resaltó que entre los valores agregados generados por las actividades relacionadas con el resto del mundo presentaron incrementos la explotación de minas y canteras por 493%. El Canal de Panamá, que aumentó en sus ingresos por peajes en 20,2%, principalmente relacionados con tránsito de buques en Neo Panamás. Las operaciones portuarias, producto de mayor movimiento de contenedores, 17,0%, cerca de casi 4.8 millones de teus. Si usted mira esto, el sector logístico, canal, puertos, zona libre, mina, mantuvo esto. Ese es un empleo fijo. ¿Cuál es el principal problema que nos enfrentamos ahora nosotros?
Primero, reconocer que este incremento en la tasa de crecimiento, este fenómeno de rebote, es importante, fundamental. Pero eso no es todo. ¿Por qué? Porque el problema de nosotros es el empleo. Y fíjense lo que dice. Según el análisis de los 874.000, voy a hablar en términos generales, no voy a ser exacto, voy a redondear. De los trabajadores asalariados en el sector privado que había antes de la pandemia, el 37% perdió el empleo. El 30% se mantuvo y el 33% fue suspendido. Es decir, el principal problema de nosotros es que tenemos que hacer un esfuerzo enorme para activar aquellos sectores generadores de empleo. ¿Cuáles son esos sectores? Turismo, construcción, todo lo que tenga que ver con el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, que son los verdaderos generadores de empleo. Entonces, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un alto nivel de desempleo en el país, y particularmente el desempleo juvenil. En resumen, este informe de la Contraloría General de la República nos dice a nosotros que el rebote de la economía es excelente. No tenga menor duda de calificarlo. Lo que usted debe tener claro, que eso no resuelve todavía el problema estructural, que es la gente que ha perdido empleo y la gente que ha perdido ingresos, porque mantenerse en el empleo ha significado trabajar con menos salario. Entonces hay dos cosas que tenemos que atacar en conjunto. Y además tenemos el peso enorme que esto ha tenido en deteriorar las finanzas de la Caja del Seguro Social, particularmente en el programa de invalidez, vejez y muerte. O sea que tenemos tareas gigantescas. IBM, recuperar empleo, incentivar el turismo, fortalecer el sector agropecuario que genera empleo y más barato, y particularmente prestarle atención al desempleo entre esa parte de la población que son los jóvenes. Bien, esto nos pone a nosotros en decir que estamos en unas condiciones que tenemos que hacer un esfuerzo conjunto. Ahora es que necesitamos la unidad. Y es por eso que tengo aquí, José Luis, estimados televidentes, la declaración del directorio nacional del Partido Revolucionario Democrático con respecto a la reunión que se hizo ayer. ¿Y por qué es importante que analicemos lo que dijo el PRD el sábado? En primer lugar, porque es el partido más grande del país. Dos, porque es el partido de gobierno. Y tres, porque ha habido una desconexión entre un sector importante del partido y los que controlan algunos órganos y una política unitaria para enfrentar una crisis multicrisis, no es cualquier crisis. Y fíjense lo que dice en este texto, voy a leerlo del documento. El Partido Revolucionario dice, hoy, dice el PRD, el panorama es aún más crítico de lo que era 2 años atrás. Cuando ellos llegaron, ellos reconocen que hoy es más crítico. Nuestra economía se redujo en forma drástica, dice el PRD, la informalidad alcanza casi 1 millón de panameños, el desempleo abierto alcanza el 20% y el endeudamiento se acerca peligrosamente al 70% del PIB. El reto de ahora es superar lo que fue el inicio de nuestra gestión, dice el PRD. En consecuencia de todo lo anterior, existe una acumulación de desgaste en la clase política, producto de los consecutivos escándalos de corrupción del pasado y presente. No lo dice, pero... Y la debilidad de nuestras instituciones que ahora recae sobre quienes ejercemos en la actualidad el poder, generando escepticismo y desconfianza en sectores importantes de nuestra población. Esto es una autocrítica que expresa con claridad. Esto es un análisis mío de esto. Que nos encontramos en un debilitamiento de la institucionalidad. Y fíjense lo que dice el PRD entonces. Lo antes expuesto nos exige como partido, o sea, PRD y gobierno, actuar con una gran responsabilidad frente a los problemas de esta nueva realidad nos impone, generar los consensos que sean necesarios para fortalecer nuestras instituciones, ganar credibilidad y lograr confianza para estimular el crecimiento económico es imprescindible, dice el PRD. La actuación sinérgica de todos los actores sociales es la única forma en que los panameños podremos crear nuevas y mejores condiciones en la próxima realidad post-pandemia. Yo puedo firmar eso. ¿Por qué? El problema de esto es, este es el enunciado. Ahora vemos la práctica. ¿Qué está ocurriendo?
necesitamos que el órgano legislativo y la fracción parlamentaria del PRD entre en sinergia con las políticas del Estado para poder tener una sola política. Pero para hacerlo, no es el PRD el que determina la conducta del país. Ellos representan 1/3 de la población electoral que lo llevó al poder. Hay 2/3 que piensan de otra forma. Entonces tú tienes que hacer las consultas políticas, con las estructuras políticas. Es que uno arranca siempre sobre la base política de la sociedad, organizada, porque ahí tú sabes con quién estás bregando. En la sociedad, la otra en general, tienes que hablar con los sindicatos, con las organizaciones populares, pero tienes que hacerlo de verdad. Y tiene que haber consistencia. No es que el órgano legislativo hace una cosa que contradice lo que está diciendo el Ejecutivo porque el mensaje que mandamos al mundo es equivocado. Doy un ejemplo. Cuando yo hablo de los puertos y hoy quiero aumentar los salarios para hacer los puertos no competitivos, cuando los puertos han jugado un papel importantísimo en el crecimiento del país y en el mantener la fuerza laboral sin disminuciones. Entonces estoy pegando un tiro en el pie. Pero ¿quién es la mayoría en la Asamblea? El documento es crítico, así es la política. Algunas veces poco crítico. Algunas veces se olvidan de que cuando ya un gobierno tiene casi 2 años y medio en el poder, ellos son ya la historia. Ya no es la historia de los gobiernos anteriores, tú eres la historia. Y ahora nos encontramos en una situación, fíjese, cómo este rebote de la economía en medio de la pandemia, cómo nosotros hemos logrado mantener la infraestructura productiva. ¿Qué necesitamos? Atraer inversiones, generar empleo. Esto es lo más importante y fundamental. ¿Por qué? Porque las pugnas que generaron el lawfare en Panamá, observe en la estructura política panameña, las denuncias para querer cambiar directivas antes de tiempo. ¿Qué hizo el Tribunal Electoral? Las rechotó para atrás. Pero hay otras denuncias puestas. Por ejemplo, el uso de los fondos públicos, el subsidio, utilizado, hay una denuncia fuerte sobre cambio democrático que hizo la fracción parlamentaria contra la actual dirección. Eso hay que investigarlo. Entonces, pero en el fondo, más que pensar en las próximas elecciones, nosotros tenemos que pensar en el problema de la gente. Se lo resumo sencillo: empleo, seguridad, infraestructura hospitalaria, educación y particularmente cómo le devolvemos la confianza al país en su infraestructura orgánica, entre ellos la necesidad de devolver a los partidos políticos credibilidad, y la única forma que la pueden ganar es con la práctica. Hay que mirar no lo que dicen, sino lo que hacen. A mí me gustó la declaración, el presidente Cortizo también habló, ¿no? Yo soy optimista frente al país, pero soy claro que este repunte de la economía son pasos importantes, pero no son la solución del problema todavía. Estamos en mejores condiciones ahora. Y es importante que la comunidad sepa que la campaña dirigida a la destrucción de los partidos, de la institucionalidad, produce que producen los profetas del desastre, lo que hacen es producir que en las direcciones surjan los menos capaces. El talento es muy dado a no entrar en esas controversias inútiles y tontas. ¿Quién en esta vida no tiene una piedra en el camino que tiene? ¿Quién no ha cometido errores? Entonces nos hemos centrado en el ataque mortal para destruir en vez de construir, y hemos utilizado la justicia como un elemento de persecución política. Eso no funciona. En momentos de crisis tenemos que levantarnos. Pero no lo creamos, y yo veo, incluso al PRD lo veo muy creyente de que el diálogo del Bicentenario va a producir grandes acuerdos. No. Yo no veo por el diálogo del Centenario absolutamente nada. Habrá un documento más de los miles de que tenemos. Lo que yo veo es que en el corto plazo se requiere un entendimiento político partidario. 1, 2, se requiere que el PRD de verdad
entienda que su condición de partido dirigente del gobierno lo obliga a tener una política unitaria frente al país, interna. ¿Cómo tú puedes construir la unidad fuera si adentro no la tienes? Y de tener más participación de Y la que sociedad. el llamado no es la divergencia, no, en todos los partidos hay discrepancias, José Luis. Sí. Esto no es Es una parte de la democracia. Claro, que tengan posiciones diferentes, eso es lo normal. Lo que pasa es que hemos descuidado la educación de nuestro pueblo y hemos dejado que el debate esté en manos de los menos capaces. Y entonces tenemos que elevar el debate, actuar para ganar la credibilidad y estar en sintonía con lo que piensa nuestro país. Yo, en lo personal, creo que las noticias que tenemos son buenas, control de la pandemia, hemos rebotado la economía, eso es bueno, pero estamos lejos de resolver el problema de miles de panameños que se están sin empleo o que han tenido reducción de sus ingresos. Tenemos un problema en la educación, hemos retrocedido enormemente en la educación, en el programa de invalidez tenemos un problema serio, en la infraestructura tenemos un problema serio, en los niveles de endeudamiento. Si yo hablo que yo dejé un país endeudado, hoy el nivel de endeudamiento es el más alto. Hoy, el próximo gobierno que venga tendrá un endeudamiento superior, jamás tan alto como el que tenemos hoy. Pero hubo una condición. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo sobre tareas básicas, no sobre 170.000 propuestas. Por favor, 3, 4, 6 propuestas y empujar ahí. Priorizar. Bien.